Edgardo Díaz, prepárate porque vamos detrás de ti. Más de 40 años y no hay justicia para estos ex menudos, que muchos de ellos pues comenzaron a hablar. Ya hubo una demanda en el estado de California y ahora se radica otra demanda en Nueva York. Tú que tuviste la oportunidad de leer la demanda, quiero que me des tu impresión sobre lo que tú leíste en este documento, que son 17 páginas y un documento bastante extenso, pero también bastante detallado. Bueno, pues antes de darle mis impresiones, también quiero aclararle al público que tal vez piensa que Roy ha empezado a hablar desde el 2022 para acá. No es cierto. Roy hace muchos años que habló de sus vivencias en Menudo, habló de las agresiones que había recibido por parte de Edgardo Díaz, lo hizo en Brasil y después también lo habló en México, que Puerto Rico ha ignorado, yo creo, en gran parte los testimonios de Roy y de otros exmenudos. Eso es problema de ellos, ¿no? Inclusive en estos momentos que ha salido este documento, se le ha dado unos minutos en distintos programas de noticias y de farándula en Puerto Rico, que de verdad me parece indignante, porque si en su momento Menudo fue la bandera de Puerto Rico y trajo éxito, trajo turistas a Puerto Rico, trajo mucho dinero, reconocimiento. Mucha gente no sabía qué cosa era Puerto Rico. Ni siquiera sabían que eran parte de los Estados Unidos. Entonces, ellos pusieron un gran enfoque, ¿no?, en la isla, y que llevan años de verdad ignorando la gravedad de este caso. Entonces, yo espero que ahora, por ejemplo, una Silvia Hernández que habla del caso de Puff Daddy, y otros periodistas en la isla que son periodistas serios, por lo menos yo tengo esa impresión, que de verdad estudien lo que dice este documento y traten de llegar a otros exmenudos que, pues por sus razones personales, no han querido hablar, y les den una plataforma que ellos sientan que su país los apoya para que puedan contar su verdad. Yo recuerdo Carmen Jovet. ¿Tú te acuerdas que una vez que Carmen Jovet tocó el tema? Ahora mismo pues no he escuchado a Carmen Jovet hablar nada de eso. De la farándula pues han tocado que sí hubo una demanda, pero no han profundizado más allá de lo que realmente pues uno esperaba, porque esto es una notición y es una noticia que verdaderamente pues impacta lo que es la historia musical e incluso la historia cultural de Puerto Rico, porque fue un grupo que nos representó alrededor del mundo y fue un boom antes de los Backstreet Boys, antes de NSYNC, antes de cualquier otro grupo musical de jóvenes. Pienso que Menudo fue el primer grupo musical de jóvenes de esa edad, de niños que eran prácticamente preadolescentes, que salía al mercado y que tuvo tanto éxito que ni tan siquiera en aquel momento ningún grupo que yo recuerde, y tú me corriges. Lo que me viene a la mente es así, los Jackson 5. También había una familia muy conocida aquí en los Estados Unidos, los Osmond Brothers, que después de ahí salió Donnie and Marie, que fueron también muy populares en los 60, 70, pero igualmente eran hermanos. Entonces eran conceptos diferentes. Yo creo que sí, que Menudo fue pionero en ese sentido, porque la pandilla era conocida así en Puerto Rico y en España. Ese fue el prototipo de Menudo. Fue el prototipo, exactamente. Sí, ahí es donde Díaz se da cuenta, ¿no?, de que en la pandilla
pues le cambiaba la voz a los muchachos mientras que fueron creciendo. Él cambió a alguno de los integrantes, ahí había una muchacha, y entonces dijo, esto no funciona, tengo que mantenerlos por siempre jóvenes. Claro, ya entonces él trae ese concepto a Puerto Rico. Él fue, me parece que empezó como ingeniero de sonido con la Pandilla, entonces ya después, pues sí, los manejó, ¿no? Por un tiempo hasta que se disuelve el grupo. Y él llega a Puerto Rico, entonces se le ocurre este nuevo concepto, y creo que es la hermana de él la que un día le dice, oye, estos muchachos parecen Menudo, ¿no? Y entonces de ahí viene el nombre de Menudo, fue la hermana de él, Menudo por chiquito, no por cambio de dinero, ¿no? Como es en algunos países, sino por ser pequeños, menuditos, ¿no? Exacto. Fue lo que ella quiso decir. Sí. Ahora, me gustaría hacer una pequeña cronología de Rui Rosselló en contra de Edgardo Díaz en la ciudad de Nueva York. Para estipular claro que de esto lo debe saber todo el mundo, comenzamos por 1977, que es cuando Edgardo Díaz Meléndez crea la banda, la agrupación musical Menudo, que rápidamente obtiene y gana popularidad a nivel mundial. En 1983, Rui Rosselló, de 13 años, es reclutado por Edgardo Díaz para unirse a Menudo, y Díaz comienza, o se alega en esta demanda, que Díaz comienza a abusar de él desde 1983, teniendo Rui Rosselló 13 años. Desde 1983 a 1986, Rosselló es abusado por Díaz en múltiples lugares alrededor del mundo, incluyendo Nueva York, y estos abusos ocurrieron durante giras y las presentaciones de Menudo en esa ciudad. En 1984 fue un año bastante movido, desgraciadamente, para Rui Rosselló, porque entiendo que la demanda es donde estipulan que más abusos él recibió en el 84. Dice que en enero Rui Rosselló participa de la grabación del programa The Merv Griffin Show en Nueva York y es abusado por Díaz. En febrero, Menudo y Rui Rosselló como integrante participa en el especial de televisión de David Copperfield en la presentación en el Radio City Music Hall, siendo abusado por Díaz en cada ocasión que estuvieron en febrero en esa ciudad. También en marzo, el grupo Menudo se presentó en el American Bandstand Show en la ciudad de Nueva York. Durante este viaje, Rosselló fue abusado y sometido a la violencia de género por Díaz en el hotel donde se hospedaban. En julio, Rosselló participó en el especial de televisión de SBS de Salud Lady Liberty, interpretando Like a Common Ball. Creo que era la canción que estaba interpretando, que él cantó ese día. Y nuevamente, durante ese estadía en el hotel en Nueva York, Rosselló fue agredido por Díaz. En el mes de septiembre, Rosselló ofreció su primer concierto a beneficio de la UNICEF en Washington, D.C. Díaz expresó públicamente su entusiasmo al asociarse con UNICEF, resultando en la preocupación del bienestar infantil. Ironías de la vida, ¿no? Así que también, en una fecha no especificada, Rosselló se presentó en esa convención también de UNICEF, y durante su estadía se menciona que también ocurrieron agresiones mientras se alojaban en el hotel. Ya en el 85... ya prácticamente ya lleva casi 2 años dentro de la agrupación, porque entró en el 83. Menudo participó en las grabaciones y en los comerciales en los programas de NBC de Sesame Street en la ciudad de Nueva York, y Rosselló continuó siendo víctima de abuso. En el 86, Rosselló intentó quitarse la vida debido al constante abuso que recibía de parte de Edgardo Díaz. Poco tiempo después, Rui Rosselló fue expulsado del grupo Menudo. En 1990, los miembros de Menudo comienzan a renunciar, alegando abusos y maltratos. Surgen acusaciones en varios programas de talk show. Y en el 91, Ralphie Rodríguez, un ex miembro de Menudo, denuncia abuso por parte de Edgardo Díaz en un programa de televisión, y Edgardo Díaz negó en aquel momento las acusaciones. Desde el 2014, Rosselló aparece en un programa de televisión brasileño denunciando el abuso que sufrió
por parte de Díaz, como tú bien habías mencionado, de que fue desde el 2014 que él comenzó a hacer estas declaraciones en Brasil. Y del 2021 al 2022, otros exmiembros de Menudo y del grupo NDO como Gabriel Fernández, Ángelo García, hacen denuncias similares. En el 2022, Roy Rosselló presenta un informe policial en la ciudad de Los Ángeles documentando el abuso que sufrió. Y ahora en 2025, Rosselló presenta una demanda civil contra Edgardo Díaz en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York. Eso es prácticamente el resumen de lo que dice esta demanda. Y cabe aclarar, Sebastián, que Roy fue el único integrante de Menudo que no hizo ninguna audición para el grupo. Correcto. Él un día se acerca a las oficinas de Padosa, hay unas niñas afuera que lo ven, y claro, un muchacho guapo, y piensan que le iba a hacer el próximo Menudo. Díaz se percata de esto, ¿no? Y lo llama, entra y se reúne con él y aparentemente, ¿no? Desde que lo ve, se vuelve loco con Roy. Y ya de ahí lo empieza a ir a buscar al colegio sin permiso de su mamá, lo lleva a la casa de las Lomas, la mansión que Edgardo Díaz tenía ahí. Y bueno, ya la primera agresión hacia Roy ocurre antes de que Roy entre oficialmente al grupo. Correcto. Después de eso, él se presenta en casa de la mamá de Roy, como siempre, con su maletín, muy bien vestido, muy profesional. Y bueno, ya trae un contrato. Y él se esconde en el closet, ¿no? Y empieza a llorar y le dice a su hermano que no le diga a su mamá dónde está. Y bueno, lo encuentran. ¿Y qué piensa la mamá? Que está nervioso porque se tiene que ir de viaje, porque es algo muy grande para su vida. O sea, a ella no le pasa por la mente de que él lo que sentía era terror, porque sabía lo que le iba a pasar. Yo de pensarlo como madre me indigna y... O sea, yo tengo ganas, ¿no?, de irle a entrar a patadas a este individuo y no soy mamá de ninguno de ellos. Ana, hay varios comentarios de donde tú estuviste participando ahorita antes de estar aquí conmigo. Por eso te agradezco tanto que estés, porque sé que tuviste también una participación. Dime dónde estuviste también para que la gente sepa, y también los que son de mi audiencia pasen por allá y compartan sobre este tema que tú también estás discutiendo, que es el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade, que también es un tema muy interesante que tú le has dado mucha cobertura. Sí, ya casi llevo un año participando en distintos programas aquí en YouTube, colaborando con distintos creadores de contenido. Y bueno, estamos haciendo la reseña del libro Todo a la Luz, escrito por la licenciada Carla de la Cuesta. Carla es una de las sobrevivientes de este clan. Ella se hizo licenciada y en este libro pues documenta con testimonios de otras sobrevivientes lo que ella vivió dentro de este grupo coercitivo. Y me acompañan para hacer esta reseña que cada semana la hacemos en un canal distinto. Está el canal de Phyllis, que se llama Chis Garavis. Ahí hicimos la primera reseña, entonces hoy me tocó en mi canal, Ana Margarita Presenta, que le cambié el nombre. Todavía me pueden encontrar, por supuesto, como Gran Esfera Azul, porque el podcast de Gran Esfera Azul continúa, pero quisimos cambiarle el nombre al canal porque me va a dar la oportunidad de presentarles a ustedes otras cosas, ¿no? Entonces, por eso tomamos esa decisión. Y también me acompañó Javier Vega, el Vega, que es un señor con unos conocimientos increíbles. Hoy nos dio 2 exclusivas. Él es un coleccionista de revistas, de discos, de información, de verdad, es una enciclopedia. Entonces, la semana que viene va a ser en el canal de él, así que sí, parte tal vez de las personas que están en el chat, pues yo los invité a estar contigo hoy, así que les agradezco que... Yo también les agradezco que estén aquí. Que hayan venido, sí. Porque hay varios que se han conectado. Es bien interesante porque Peacock hace este documental de Menudo más Menéndez, o Menéndez más Menudo. Creo que es así. Menéndez plus Menudo, Boys Betrayed. Creo que prácticamente es lo que conlleva a que esta demanda pues hoy en día se dé a cabo. De ese pequeño documental, que creo que son tres capítulos. Anteriormente tú me habías recomendado uno que creo que se pasó por HBO Max. También donde los muchachos hablan, también exintegrantes tanto de Menudo como del grupo NDO. A mí me dio pena con los últimos,
con los últimos integrantes, Sí. porque prácticamente ya no eran tan bollantes económicamente para esos momentos y fueron los que más sufrieron estar desde bien temprano por la mañana hasta por la noche prácticamente sin comer y sin dormir, sin descansar, montados en vehículos, en condiciones prácticamente como si fueran de trato humano, fueran esclavos. Sí, sí, ese es Menudo Forever Young. Sí. Es el que está en HBO Max. Lo puede buscar también, sí. Excelente. Sí, muy bueno. Y Sebastián y yo hicimos reseñas de ambos documentales. Sí. Sí, esto no es nada nuevo. Y también, Sebastián, no sé si recuerdas el libro que escribió el papá de Raymond Acevedo, Papi, yo quiero ser menudo. Ahí hay muchos relatos que sustentan algunas de las alegaciones que ha hecho Roy. De que había uso y abuso de sustancias, de que a los muchachos se les echaba sustancias en Coca-Cola o en algún tipo de jugo y después cada uno desaparecía para habitaciones y Edgardo Díaz traía a otros hombres adultos a estar alrededor de ellos, había fiestas en piscinas y después cada uno se llevaba a los muchachos. O sea que aquí puede ser que hay muchachos que ni siquiera saben lo que les ocurrió. Tal vez lo sospechan. Correcto. Pero es horrible escuchar estas cosas, ¿no? Sobre todo cuando empezaron a viajar a otros países que ya a los papás de los muchachos se les hacía difícil acompañarlos porque, miren, muchas veces, y lo escucho en ambos casos del clan Trevi Andrade y el caso Menudo, que se le echa mucho la culpa a los papás. Y creo que son casos distintos en ese sentido, porque me parece que en el caso del clan Trevi Andrade, estos padres se les vendía una academia, ¿no? Yo venía, por ejemplo, Gloria Trevi, que ya era una artista famosa, a decirle a los padres, si tu hija viene conmigo, pues va a ser igual que yo, se va a convertir en una artista. Y estos eran padres de poca educación, pocos recursos, que usualmente, claro, un agresor va a buscar. Exacto, mira, ese tipo de niño. Hay una pregunta de nena que dice precisamente lo que tú estás hablando. ¿Y dónde estaban los padres? Sí. Y en el caso de Menudo, tanto como el de Menudo como el de Andrade, tenemos que remontarnos a esta época en Puerto Rico, donde hay un nivel de pobreza bastante grande. Estos niños, con la excepción de Ricky Menéndez, eran niños que eran pobres. Sí. La familia de Ricky sí tenía un poquito de más recursos, pero los demás, y creo que la familia de Fernando también tenía recursos. Pero los otros niños eran niños pobres, entonces este señor llega y te promete villas y castillas con tu hijo, que tú le cedas prácticamente un documento firmado con la custodia para él poder hacer, y te dice que le va a dar educación, que no le va a faltar nada, yo los voy a tratar como si fueran mis propios hijos y ellos van a conocer el mundo, yo les voy a dar una oportunidad que tú como padre no le vas a poder dar. Y de ahí pues le empiezan a comer la mente a ese padre que dice, wow, tú sabes, mi hijo tiene esta oportunidad y yo no se la quiero tronchar. Yo no le quiero destrozar el futuro a mi hijo. Y pues ahí empieza la comida de cerebro de estos agresores, tanto como de Andrade como de Edgardo Díaz, que son pues personas que abusaron de su poder. Sí, porque van a buscar a la víctima que esté carente de dinero, de educación, de atención, de amor, que vengan de familias disfuncionales, que vengan de familias que están fracturadas, que a lo mejor no hay un padre presente, solamente está la madre, como en el caso de Roy. La señora estaba sola con varios hijos. Entonces, él se enfocaba en ese tipo de víctima. Ahora sí, voy a ser muy honesta porque yo he estudiado mucho este caso.
la diferencia entre el caso de Andrade y es que llegó un momento, yo diría que en el momento que entra Roy, que ya es de conocimiento público de que ahí pasaba algo. De hecho, a Roy le decían la novia de Edgardo, los mismos muchachos lo decían. Entonces hay que entender el momento en que se estaba viviendo, ¿no? Entrar dentro de ese contexto, dentro de la mente de esos padres. En el libro de Papi, yo quiero ser menudo, el señor Acevedo relata de que él fue donde Edgardo y le dijo, yo he escuchado rumores que a ti te gusta toquetear a estos muchachos. Si tú tocas a mi hijo, yo te voy a hacer algo. Te voy a romper la cara. Le dijo otras cosas, ¿no? Que no las voy a repetir aquí. Pero si tú sabías, como padre, que esto estaba pasando, ¿cómo tú permitiste que se quedara tu hijo? Entonces, creo que había una ignorancia general en la sociedad de decir, bueno, como yo di mi cara y él sabe que yo estoy aquí para defender a mi hijo no lo va a tocar, ¿y los demás qué? ¿No te importaban los demás niños? Sí. O sea, porque yo como madre, cada vez que entraban amiguitos de mis hijos a mi casa, una responsable de todos, sí, en esos momentos claro, era una responsable de ellos. Claro, es una irresponsabilidad si es que lo que él cuenta es cierto. Y él dice que a medida que fue pasando el tiempo, que habían padres, por ejemplo, como los de Ricky Martin, los de Sergio Blas, que sabían que ya las agresiones eran íntimas, que ahí estaban pasando cosas oscuras. Sin embargo, pues llegaron a un acuerdo con Edgardo. Eso sí es horrible. Eso yo nunca lo he escuchado en el caso Andrade. Esos padres estaban destrozados cuando supieron lo que sus hijas habían pasado. Una vez que ya los papás de Karina Yapur, que son los que hacen el reporte a la Interpol, logran llegar a ellos en Brasil. Y ahí se descubre todo, pero se descubrió todo a la vez. Pero yo quiero ser muy clara, que con Menudo se fue descubriendo poco a poco. Aquí hay una lista larga de cómplices en el medio artístico que sabían bien lo que estaba pasando. Y faltan muchos por hablar que no han hablado y muchas Así personas que no se han acusado en este caso de Menudo. Así porque Menudo era una corporación, pues prácticamente había muchas personas que trabajaban y manejaban a estos niños, a estos menores de edad. Bailaban, cantaban, pues maestros de canto, de baile, de coreografía, quien se encargaba de la ropa. Sebastián, tú me quieres decir a mí que Joselo no sabe nada de esto, que era el que le hacía todas las coreografías, que ahora mismo es el coreógrafo de Ricky Martin. Correcto. Y yo sé que los muchachos hablan bien de él, pero Joselo, te debería dar vergüenza, porque tú sabes bien lo que estaba haciendo Díaz y otros adultos cerca de los muchachos. Y aunque tú los trataras bien, eso a ti no te defiende para nada. Correcto. Yo quiero explicar un poco sobre lo que es la demanda. Y esta demanda se basa en el Adult Survivor Act, que es el de los sobrevivientes adultos del estado de Nueva York, que habilita, es como la reapertura de casos que ya han prescrito durante un periodo de tiempo específico. El documento menciona que la fecha pública de nacimiento de Roy Rosselló fue alterada por Edgardo Díaz para mantenerlo más tiempo dentro de la agrupación, dentro de Menudo. En esta demanda se mencionan más de 15 jurisdicciones donde ocurrieron abusos, lo cual pues amplía la posibilidad de cargos adicionales si en estos otros estados o ciudades del mundo pues aplica pues más o menos Adult Survivor Act, que se conoce como el ASA en Nueva York. Pero quiero explicar lo que es para que la gente entienda más o menos, porque esto es una ley prácticamente que se hizo en el 2022, que le otorgó a personas adultas sobrevivientes de agresiones sexuales la oportunidad de presentar demandas civiles por los abusos que habían sido víctimas o ellos hayan sido víctimas durante su vida en el pasado, incluso si el plazo de prescripción de esos delitos pues ya había expirado. Y entonces esto permitió presentar esta demanda y más demandas civiles desde el 24 de noviembre del 2022 hasta el 24 de noviembre del 2023, porque era un año. Entonces, por agresiones sufridas cuando la persona ya tenía 18 años o más. ¿Qué pasa? La aplicación de esta ley había un plazo de prescripción que, si ya había vencido, brindó la oportunidad para que estas personas pudieran buscar justicia. En este caso,
caso, en la demanda de Ruy Rosselló, usted ve que la fecha en esa demanda es del 27, se radicó el 27 de febrero de este año 2025, porque esta ley expiró ya el 1 de marzo. Si no se hacía la demanda solamente faltaba un día, que era el día 28, para que el mes de febrero finalizara y comenzara el 1 de marzo. Entonces ya la demanda no iba a poder ser ejecutada, porque la fecha de nacimiento también de Ruy Rosselló es el 1 de mayo de 1970, y estas personas luego, si cumplían 55 años o más, ya entonces le aplicaba otro tipo de restricción. Así que todo cuadró ahí, prácticamente cerrando el círculo de que casi no pasaba esta ley, porque el plazo que tenían en estas demandas civiles era hasta que cumpla los 55 años. Si pasan los 55 años, esta ventana de revisión pues se va cerrando. Y por eso es que había urgencia en emplazar a Edgardo Díaz, porque se somete a la demanda, pero hay que avisarle a la persona. Así que Edgardo Díaz fue emplazado en Puerto Rico y se le dejó el emplazamiento a su hermana, porque prácticamente viven en la misma residencia. Se había estado buscando en el mismo hogar donde Javier Seriani. No sé si recuerdas que Seriani hizo un reportaje que encontró a Edgardo Díaz y le dijo sus 2 o 3 verdades. Sí. Y Edgardo Díaz, pues, a la larga pues se escondió. Pues en este caso, en esa misma residencia fue donde emplazan a través de su hermana a Edgardo Díaz. Pero sí, había esa lucha, esa urgencia, porque Ruy Rosselló cumplió los 55 años ahora el 1 de mayo. El 1 de mayo, sí. Sí, y que esto era una práctica de Díaz. Claro que sí, bajarles la edad o decir, mira, le cambió la voz porque ya cumplió 15, a lo mejor no tenía 15, pero el muchacho le estaba dando problemas. Bueno, de acuerdo a él, le estaba dando problemas. Muchas veces era que, por ejemplo, en el caso de Rey Reyes, tu amigo Sebastián, que su papá lo sacó del grupo. Y entonces Edgardo tuvo que decir, ay, es que ya está muy alto, le ha cambiado la voz, pero no, la realidad fue que el papá de Rey lo sacó. Pero a Charlie no lo sacaron, y Charlie estaba bien grande y ya le había cambiado la voz. Sí, Charlie él hace poco, yo lo vi en una entrevista, y él dijo que entra y sale de Menudo hasta los 19 años. ¡Wow! Sí. O sea que él era prácticamente el cuarto bate de Menudo. Cuando hacía falta alguien, lo llamaban sin importarle. Lo llamaban, sí. Y entonces él venía así, porque acuérdate, ya en los últimos años de Menudo hubo mucha turbulencia, ¿no? Se salían por problemas de dinero, o según Díaz por problemas de conducta. Entonces tenían que llenar el espacio con alguien, obviamente, ¿no? Porque tenían ya compromisos. Y entonces, como pasaba en otros países, y no es como hoy en día que la información la tenemos inmediatamente, pues él se salía con la suya de que a lo mejor en Puerto Rico ni sabíamos que Charlie había ocupado el espacio de alguien en algún concierto, ¿no? Se le hacía fácil hacer estas cosas. Sí, definitivamente. Quiero aclarar algo sobre la ley que se utilizó en esta demanda en específica. Se llama, es la Ley de Protección de Víctimas de Violencia Motivada por Género, que es el Gender Motivated Violence Protection Law. No sé si lo dije bien, entonces es que mi inglés es goleta. Sí. Mi inglés es goleta, gente. Y prácticamente esta demanda lo que establece en la ciudad de Nueva York, por eso es que se hace en Nueva York, esta ley, que ya les dije cómo se llama, no me hagan repetirla de nuevo, que permite que las víctimas... Sí, en Massachusetts. Que es motivada, lo voy a decir Massachusetts, lo dije bien. Mira. Motivada por el género en presentar demandas civiles. Esta ley abrió una ventana de revisión de 2 años que estuvo vigente hasta el 1 de marzo del 2025. Sin embargo, para clasificar bajo esta ley, la víctima debe demostrar que la violencia fue motivada por su género. Y en este caso, él puede motivar
decir que había una motivación por su género de ser varón. Primero porque el grupo completamente era de varones. Y quien lo ataca a él es un varón. Y precisamente lo atacó a él precisamente porque él era el varón. Así que esta parte de la demanda yo considero que se prueba. Pero estuvo vigente, esa ley ya cerró. Ya a menos que vuelvan de nuevo y den una prórroga, esa ley venció o estuvo vigente hasta el 1 de marzo de 2025. Por eso la urgencia del caso, de hacerlo en ese tiempo. Sí, mira que él lleva tiempo luchando para que lo escuchen, para que lo apoyen. Estas cosas toman tiempo. Las personas a lo mejor en sus casas piensan que él pudo haber hecho esto hace años atrás, pero es una persona que a lo mejor no tenía los recursos para poderlo hacer, ¿no? Y me parece que al hacer y que esta ley no existía. Verdaderamente, ¿perdón? La ley no existía. No existía. Ya él pensaba que todo esto había prescrito y que pues... Sí. Pero no veía justicia. Esta ley dio un marco de oportunidad para muchas personas. Ya se han radicado más de 3,000 casos en Nueva York gracias a esta ley. Así que no solamente Roy Rosselló aprovechó la oportunidad, si hay muchas víctimas más que han aprovechado la oportunidad de la ley para que se les haga justicia por las agresiones que recibieron durante su vida cuando no podían defenderse. Así es, y él ha sido muy valiente, porque si es difícil para una mujer confesar que ha sido agredida íntimamente, es mucho más difícil para un hombre, por razones obvias, ¿no? De que las personas lo van a juzgar y van a decir, pero tú pudiste haberte defendido, pudiste habérselo dicho a tus padres, a alguien más de la corporación que eso te estaba pasando, pero hay que entender la psicología de estos PDFs, le decimos nosotras en el otro caso, para no decir la palabra que YouTube no permite, que es ridículo. Sí. Pero bueno. Sí, porque cada terminología tiene un nombre y ese es el nombre correcto. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Pero pues los algoritmos son sensibles, gente. Por eso es que... Son sensibles. Por eso es tan difícil para un hombre decirlo, porque se les va a juzgar más severo que a las mujeres. Definitivo. Así que yo lo admiro de verdad, porque no puede haber sido fácil para él. Y yo me imagino, Ana, mira, juzgar el pasado siempre es fácil cuando, como yo siempre tengo un refrán, que fácil es juzgar la noche al otro día, pero hay que transportarse al contexto histórico de 1983, 84, 85. 0 redes sociales, 0 celulares. Sí. Las llamadas internacionales costaban un dron. Esas llamadas, usted no podía llamar, incluso usted en Puerto Rico llamaba de San Juan a Bayamón y esa era una llamada que no era una llamada local. Eso era una llamada prácticamente de un pueblo a otro y se cobraba diferente. Así que usted tenía que medir bien sus palabras. Si usted llamaba a un familiar suyo en otro pueblo que no era el suyo, usted tenía que decir lo justo y lo necesario para que fuera cortito, preciso y que esa factura de teléfono no le llegara de una cantidad grande. Imagínese cuánto pudiera costar una llamada de Nueva York a Puerto Rico cuando tienes otros muchachos más integrantes del grupo que también quieren llamar a sus familiares. Y si yo estoy al lado del teléfono y yo siento que la persona que me está agrediendo está vigilando mi conversación, me está controlando la conversación, ¿cómo yo se lo voy a decir a mis padres? Cuando la persona está al lado mío, amedrentándome y mirándome como que ten cuidado con lo que dice, que estoy aquí, te estoy escuchando. Entonces, que no es tan fácil el decir, más lo adictiva que se convierte a la fama, lo adictivo que se convierte al aplauso, lo adictivo que se convierte el escenario, lo adictivo que se convierte en las luces, los gritos de las fanáticas, el tú decir, diantre, yo estoy pasando un infierno, pero cuando yo me subo al escenario, yo soy otra persona y esto me llena y a mí se me olvida todo lo que yo estoy sufriendo por ese breve espacio. Porque el espacio del concierto a veces son 1 o 2 canciones, a veces es un show de 1 hora, 1 hora y media, y después regresas a tu vida de nuevo, ese vacío, ya no hay luces, ya no hay gritos, ya no hay aplausos, y ahí es donde viene realmente la soledad. Pero ese momento de aplausos y de luces y sonidos es adictivo, es altamente adictivo, y por
por eso es bien difícil romper con ese vínculo. Y me imagino que lo mismo le pasaba también a las integrantes del club de chicas de Andrade, porque las manipulaban con eso mismo. Ni siquiera a eso, Sebastián. Bueno, sí, muchas de ellas no. No, porque la academia no existía. Y una vez que llegaban ya empezaba la lavada de cerebro. Entonces ellas en realidad, la única que llegó a la fama fue Gloria. Correcto. Porque la misma Raquel Portillo estuvo en Boquitas Pintadas, pero fue un tiempo limitado. Ya después ella trató, pero nunca llegó, ni él se lo permitió tampoco llegar al nivel de Gloria. Esa no era la intención de él. Ya Díaz tenía otra idea, ¿no? Él quería todo. Él quería la trata de jóvenes y a la misma vez la fama de Menudo, el dinero de Menudo. Entonces es distinto, ¿no? Son casos en ese sentido, son distintos. La justicia, y ese señor era un dios en Televisa. Televisa lo endiosó, entonces le dio un poder inmenso. Edgardo Díaz también tenía un poder político inmenso, o sea, que son dos personas que en los medios de comunicación tenían a Paquito Cordero, que prácticamente era el productor más exitoso de la televisión en Puerto Rico, lo tenían prácticamente en la palma de la mano. Y eso en aquel tiempo era mucho decir. Y me imagino que tener a Televisa también detrás, que era y sigue siendo todavía en México la emisora televisiva más grande y más exitosa de México. Tú tener ese pool, tú te crees que tú eres invencible y que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, de hecho, Sergio Andrade tiene un hermano que ha estado en la política de México desde hace muchos años. Sí. Voy a hablar claro. Televisa era un lugar totalmente corrupto, donde se permitían acosos hacia las mujeres. Dicen que tenían un libro donde altos ejecutivos o gente de poder del gobierno podían escoger qué actriz querían para ellos. O sea, había todo tipo de depravaciones en Televisa. Entonces a mí no me sorprende que miraban para el otro lado, porque por Dios, Sergio Andrade se aparecía con, vamos a decir, 12 muchachas que se les veía que no estaban bien, que estaban malnutridas, mal vestidas. Que eran muchachas humildes, mitad de ellas embarazadas, y nadie se preguntaba qué pasaba ahí. Ay, por favor. O sea, sí, porque encima de eso piensa que somos idiotas. Claro. Sí, pero fíjense lo que ellos nos vendían, ¿no? En Puerto Rico, tú te tienes que acordar, Sebastián, venían aquellas novelas espectaculares de México, todo el mundo era bello y bellas, unos escenarios espectaculares, siempre en domingo, Raúl Velasco, qué caballero. Que tan mal me cae, digo. Ay, por favor. Y todavía ya falleció y siempre que veo un video de él, lo repito, un día es que el hombre nunca me cayó bien. No, ese era otro que se presentaba como un gran señor y en su vida privada. Ahora que mencionas a Raúl Velasco y para traer a colación el caso de los hermanos Menéndez con este señor José Menéndez, ¿qué impresión te merece a ti el que estas declaraciones de Ruy Rosselló, que en parte menciona a que el manejador de la casa disquera RCA, lo que hoy en día es Sony Music, pues en aquel momento era de las casas disqueras más importantes, en la cual Menudo firmó un contrato con ellos. Millonario. Y Roy alega en su demanda de que él también recibió abuso por parte de José Menéndez y que Edgardo Díaz lo permite, que prácticamente Edgardo Díaz es quien se lo ofrece como si fuera un sacrificio, como si fuera un regalo, como si fuera un obsequio. Toma, te voy a hacer. Sí, parte del contrato. Sí, parte del contrato a Roy Rosselló, y que ahora estos muchachos que han alegado que su padre recibió, ellos mantuvieron una cadena de abuso por muchos años por parte de sus padres, ambos, y que el desenlace de todo esto, pues, fue la muerte violenta de tanto de su papá como de su mamá por permitir y tener conocimiento de que estos abusos se estaban dando y pues no hacer nada al respecto.
que tú sepas, ¿hay alguien más de esos tiempos de la RCA donde que hayan hecho algún tipo de declaración también de que este señor José Menéndez también abusó de ella? ¿Algún otro artista, sea hombre o mujer, ha hablado referente a eso? Que tú sepas. No, que yo sepa, no. Me parece que ha sido Roy Solamente el primero Roy. en abrir esa caja de Pandora, ¿no? Pero sí sé que en el libro del papá de Raymond Acevedo, él sí menciona que un alto ejecutivo está obsesionado con Ricky Martin. Menciona a Ricky en particular. Y que A Ricky es Martin. a Ricky Martin. Y que José Menéndez se va de viaje con ellos a Brasil. Y de hecho Roy lo confirma, que lo siguió hasta Brasil y que ahí hubo una gran fiesta en el lugar donde se estaban quedando en Brasil y que esa noche había muchos hombres adultos en la piscina, en esa fiesta con los muchachos, y que les dieron algo de tomar que tenía sustancias. Y Borundanga. Roy dice que él, sí, que él no sabe qué les pasó a los muchachos, y este señor Acevedo también lo asegura en su En su libro. libro. Sí, así que este José Menéndez, no solamente que los conoció en California, sino que viajó como parte del tour de ellos, mundial, ¿no? Ese gran tour que ellos anuncian, que fueron a Brasil, a Japón, o sea, Sí, fueron a incluso muchos creo lugares. que Menudo llenó el Maracaná de Brasil. Sí, En aquel momento nadie había llenado ese estadio. Por lo así menos es. musicalmente, sí con el deporte, pero ningún artista, ningún grupo musical, ningún artista, por más pegado que estuviera, había llenado a capacidad el Maracaná de Brasil, y Menudo lo logró. Sí, 200.000 personas, si mal no Imagínense, recuerdo. imaginen Sí, el poder y no solamente lograrlo, gente se quedó afuera, sí, gente que se no quedó pudieron afuera. entrar. Sí, así que este señor, y hay fotos, hay evidencia de que este hombre, pues, viajó con ellos. Y sí, el caso de los Menéndez es uno muy interesante, porque yo sí pienso que el segundo juicio, pues, el jurado no tuvo toda la información, no permitieron, Yo pienso que este juicio fue injusto. fue Realmente para injusto. mí, el Sí, segundo juicio sí, fue injusto. Y ese fue el juicio que los ha llevado a ellos a la condena que continúan cumpliendo. Pero siempre he dicho exactamente, que ese juicio no se permitió presentar evidencia que los favoreciera a ellos realmente. Y eso, exacto. pues, para mí en ese caso, pues fue ilegal lo que ese juez hizo con el caso, haciéndole un daño a ellos como acusados, incluso a la misma justicia, porque era un Sí, porque precedente. claro, porque fue un momento, hay que volver, ¿no?, a ese tiempo en la historia de que O.J. Simpson, el futbolista acusado de haberle acabado la vida a su ex esposa y al amigo de su esposa, pues había salido libre, ¿no? Lo habían encontrado no culpable. Ujú. Y claro, Sí, eso formó fue un una gran revuelo tremendo. derrota. Sí, Una una derrota, derrota para el esa, Departamento de Justicia de Los Ángeles. exacto, Y también fue una derrota en la que habían recibido antes con el mistrial que ellos sufrieron con el primer juicio. sí, Y ellos no querían otra derrota más y no querían otro mistrial exacto. más. Y presionaron. Sí, impresionaron. Sí, que fue una vergüenza también el caso de O.J. Simpson, ¿no? Con acusaciones de racismo, ¿no? Con aquel policía. Entonces ellos querían borrar eso. Y claro, este caso se vio afectado por todo ese escándalo. Ellos utilizaron ese, no sé si, cómo decirlo, ese aspecto histórico del racismo
que también en aquel momento también se habían dado unos casos de policías que atacaron con violencia a cierta población de los afroamericanos allá en Los Ángeles, y por ahí se pegaron para traer toda esa indignación, toda esa rabia que había en las personas, que verdaderamente no le interesaba que O.J. Simpson lo hubiera hecho o no. Lo que les interesaba era ganar. Ellos querían ganar, ellos querían tener una victoria, ganarle algo a la policía, ganarle algo al gobierno, al Estado. Y el caso de O.J. Simpson fue la oportunidad perfecta para eso. Y eso perjudicó el caso de los hermanos Menéndez. Para que usted vea que hay que saber el contexto histórico de cómo se dieron las cosas. No es juzgar ahora, es que hay que ir para atrás a ver qué estaba pasando en esos días. Sí, y eso no significa que nosotros estemos de acuerdo con lo que ellos hicieron. No, para nada. ¿No? Sino que siempre en un caso se tiene que tener toda la evidencia para poderla considerar correctamente. Y eso no ocurrió aquí. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo ahora, sí, ¿no? Incluso no sé si ellos cualificaban para un parol, porque siempre hay la oportunidad de que se revise el caso a ver si aplica para alguna libertad condicional, que ellos puedan tener algún tipo de beneficio y esas cosas. En el momento que ellos fueron encontrados culpables, al ser encontrados culpables de un delito tan grave con sus dos padres y todas esas cosas, creo que en ese momento no estaba sobre la mesa el que ellos pudieran calificar para una revisión. O sea, que tienen que cumplir la sentencia completa, que es de por vida, que prácticamente tendrían que estar en la cárcel hasta que sus ojos se cierren. Pero yo entiendo que siendo el segundo juicio un juicio injusto, por lo menos deben tener la oportunidad o de cualificar para un parol si lo hay, porque las leyes cambian año tras año y administraciones ponen nuevas regulaciones, o que se le brinde la oportunidad de tener un tercer juicio donde ellos puedan establecer una defensa legítima. Y yo me pregunto, Roy Rosselló sería de verlo sentado en la silla de los testigos a favor de los hermanos Menéndez. Sí. Yo pienso que sí, porque obviamente él tiene información relevante de decir sí, yo puedo dar testimonio de que... no es familiar, no tiene ningún interés en el caso, porque no hubo amistad entre los hijos de José Menéndez y el grupo Menudo. Simplemente se conocían de cuestión de que el papá era el representante de la disquera, pero yo no he visto más allá de eso de que hubo una amistad de los Menéndez con algo relacionado al grupo o cualquiera de sus integrantes. Así que no tiene por qué mentir en cuanto a eso. Exacto, yo creo que es muy relevante, y no se sorprendan si vemos a otros exmenudos también hablar y dar sus testimonios. ¿Tú piensas que ellos saben, Ana? Los menudos que vivieron tanto la época de Ruy Rosselló, los que estuvieron antes, que son los fundadores del 77 en adelante, porque estos patrones de conducta se vienen dando, y las personas, por más que lo oculten, siempre van a salir a flote. Y yo considero que, para mí, muchos de los integrantes que nosotros conocemos, sin contar los que ya han hablado, que son más bien la generación más nueva del grupo, los otros, los que yo ya mayorcitos, los que hacen reencuentros y todas estas cuestiones, que ellos saben y han cerrado. Con excepción de René Farray, que sí ha hablado. Mira, hay testimonios precisamente de René, que dice que cuando él entra al grupo, que él sustituye a Nefti Salaberry, él le comenta a los demás muchachos, oye... ¿Neftalí fue el que murió? No, Neftalí está vivo, es el hermano de Fernando. Ok. Sí. No, los originales están todos vivos. Todos vivos. Sí. Que era Nefti, Fernando, Ricky, Oscar y Carlos, que esos tres son hermanos, ¿no? Eran 2 hermanos y 3 hermanos. Y René cuenta que él le dice a los muchachos, oye, este es medio loca, ¿no? Uh-huh. O sea, porque él explica que en ese tiempo pues él no tenía el vocabulario correcto, ¿no? Y que los otros muchachos le dicen, sí, claro, a él le gustan. Nosotros no lo teníamos tampoco. No, nosotros tampoco, Uno utilizaba las palabras vulgares que hoy en día pues ya no se utilizan. Exacto, así que fíjate, y de ahí, yo creo que René no ha relatado todo, pero sí lo va a hacer.
Él ha dicho que muchas veces hasta golpeó a Edgardo Díaz por estarlo toqueteando y le decía, a mí no me toques. De hecho, Laureano Brizuela, que es un cantante argentino que estuvo casado con Ernita Nazario, pues lo contó hace poco, que él lo presenció. Él vio a René darle puñetazo a Edgardo y decirle, a mí no me vas a tocar como a los otros. Entonces sí, yo pienso que aquí todos saben. ¿Cuántos saben? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿qué detalles saben? Pero todos lo saben. El mismo Robert Avellanet, que es tan amigo de Seriani, que sale mucho en el programa de Seriani, le ha dicho que él, que todos escuchaban los rumores de que Roy dormía con Edgardo, de que después que se va Roy es Ricky Martin. O sea, estas son alegaciones que muchos de ellos han hecho y que sabían que algo turbio sucedía. Como digo, tal vez no sabían los detalles, pero sí, Johnny lo sabe, Miguel lo sabe, Xavier lo sabe. Sí, claro, pero que a mí me molesta es el silencio. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no hablar ya? Si ya tú tienes tu carrera hecha, si ya el grupo no existe y no va a haber, por lo menos Edgardo, no va a haber padre en este mundo que le confíe a su hijo ni para que lo cruce de calle A a calle B. Sí, pero en cambio Guapa TV hace unos años tuvo a Edgardo Díaz de jurado en una competencia de cantar de niños. Cierto. Entonces cuando tú ves esas cosas, tú dices, caramba, parece mentira, ¿no? Que inviten a este individuo, ¿no? Mencionaste ahorita a Ricardo Brizuela, creo que se llama. Laureano. Sí. Mientras tanto, también recuerdo unas expresiones que hizo Noelia, la hija de Yolandita Monge, referente a Ricardo Montaner, que Ricardo Montaner también fue testigo en una ocasión del acoso que tenía aparentemente Topi Mameri con ella, y que Ricardo Montaner también guardó silencio. Entonces, ¿era porque participaban? ¿Tú crees que participaban grupalmente? Pues ya ustedes saben sobre qué es lo que estamos hablando. Y que el Laureano también, probablemente si él escuchó eso y vio con sus propios ojos que René le dio un golpe y escuchó lo que René le dijo, que no me vas a tocar como lo haces con los demás, ¿por qué Laureano no dijo nada? ¿Por qué Ricardo Montaner no dijo nada? ¿Por qué todo el mundo ha guardado silencio en estos casos que uno pensaría que no son tan comunes, pero que sí son más comunes de lo que uno piensa? Pues en el caso de Laureano Brizuela, él alega que él sí se lo dijo a Paquito Cordero y Paquito Cordero le dijo, tú estás loco, nosotros no podemos tocar a Edgardo Díaz en estos momentos. Ese grupo... Y era por... O sea, está trayéndolo todo a Puerto Rico. Me imagino que era por la cuestión de el dinerito. Y mira, Sebastián, yo creo que el ser humano, cuando es confrontado con eventos tan terribles, impensables, es más fácil mirar para el otro lado que mirarlo de frente. Tú no quieres aceptar que algo así esté ocurriendo y que pues se destruya esa burbuja donde estábamos muchos de nosotros, ¿no? Quieren seguir con la fantasía. Y sí hay intereses económicos. En el caso de Ricardo Montaner, quién sabe, a lo mejor, mira... Yo entiendo la parte de Ricardo. Topi Mameri en esos momentos era el manejador de Ricardo Montaner. Claro. Y yo recuerdo que Ricardo Montaner llegó a hacer una gira de conciertos con Yolandita que se montaban en un helicóptero, creo que fue San Juan, Ponce y Mayagüez. Sí. Que fue bastante... Claro. Sí, y que mira, es de común conocimiento de que Topi Mameri y Yolandita tenían el tipo de relación que ellos, era una relación abierta. Tenían otras parejas y asistían a actividades de grupo. Entonces, eso se sabe. Entonces, imagínate, pues a lo mejor se rodeaban de personas con las mismas filosofías de vida, como le quieren llamar ahora. ¿Qué te puedo decir? Por eso te digo que la lista de cómplices es larga. Que Topi Mameri falleció porque se tomó la pastillita azul en vez de con la flechita para arriba, con la flechita para abajo. Bueno, tú sabes que unos días antes de que él falleciera, lo fotografían con una modelo en un restaurante en el Viejo San Juan. Ahí estaban haciendo cosas también indebidas para estar en un restaurante. Y esas fotos salen.
antes de que él se muere. Entonces después, sabe, el espectáculo de que eso fue lo que lo mató, que la prensa tan injusta. No, hombre, no. Si todo el mundo sabía quién era Topi Mameri, por favor, no podemos tapar el sol con un dedo. Así que, Ana, te agradezco 1,000,000, como sabes, como claro siempre, que sí. que sabes que siempre cuentas conmigo para tus proyectos. Y este invento fue idea de ella, ¿sabes? Última hora hicimos todo esto, así que espero que ustedes lo hayan disfrutado. Tanto como nosotros, siempre disfrutamos tener una conversación entre nosotros y la compartimos con ustedes. Sí, y si tienen cualquier información de ambos casos, nos las envían. Correcto, y si quieren mire, que analicemos cualquier parte, también déjennos saber. Deja ver si yo tengo, mira, aquí está el correo electrónico del canal, lo voy a poner aquí. Ahí está, ese es el correo electrónico del canal, juzgueustedlatino@gmail.com. ¿Y cuál es el tuyo, Ana? Que tú también tienes un correo electrónico. Pues mira, sigue siendo Gran Esfera Azul Podcast @gmail.com. No lo he cambiado, así que todavía me pueden conseguir por ahí. Pues gente, ya lo saben. Ana, un fuerte abrazo. Igualmente. Y será hasta la próxima, amigos. Que tengan una linda noche. Bye bye.